Adoremos con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Venid, agradece delante de Él con cánticos de adoración. Al Señor sea la gloria sobre toda la tierra, Él es Rey. Al Señor sea la gloria sobre toda la tierra, Él es Rey. Venid, adoremos con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Venid, agradece delante de Él con cánticos de adoración. Al Señor sea la gloria sobre toda la tierra, Él es Rey. Al Señor sea la gloria sobre toda la tierra, Él es Rey. Sobre toda la tierra, Él es Rey. Venid, adoremos con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Venid, agradece delante de Él con cánticos de adoración. Al Señor sea la gloria sobre toda la tierra, Él es Rey. Al Señor sea la gloria sobre toda la tierra, Él es Rey. Al Señor sea la gloria sobre toda la tierra, Él es Rey. Venid, adoremos con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Venid, agradece delante de Él con cánticos de adoración. Al Señor sea la gloria sobre toda la tierra, Él es Rey. Al Señor sea la gloria sobre toda la tierra, Él es Rey. Sobre toda la tierra, Él es Rey. Sobre toda la tierra, Él es Rey. Venid, adoremos con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Venid, agradece delante de Él con cánticos de adoración. Al Señor sea la gloria sobre toda la tierra, Él es Rey. Al Señor sea la gloria sobre toda la tierra, Él es Rey. Al Señor sea la gloria sobre toda la tierra, Él es Rey. Al Señor sea la gloria sobre toda la tierra, Él es Rey. Sobre toda
al Rey, mi Salvador. Vengo a ti ahora en adoración. A Cristo el Señor, como David ante el Señor, danzaré en adoración al Rey, mi Salvador. Ahora en adoración cantaré con gozo a Cristo el Señor, a Cristo el Señor. Elohim Adonai, mi Dios y mi Señor, Rey de paz, Dios de amor y Salvador, buen pastor, protector, excelso redentor, mi sostén, mi gran consolador. Digno eres, Señor, de tomar el poder, toma mi corazón y mi vida también. Yo te alabo, Señor, te bendigo, mi Dios, yo te adoro, Cordero de Dios. La raíz de David, renuevo de Isaí, es Jesús el que habría de venir. Emmanuel, eternal, ungido de Jehová, alabado sea el León de Judá. Digno eres, Señor, de tomar el poder, toma mi corazón y mi vida también. Yo te alabo, mi Dios, te bendigo, Señor, yo te adoro, Cordero de Dios. Elohim Adonai, mi Dios y mi Señor, Rey de paz, Dios de amor y Salvador, buen pastor, protector, excelso redentor, mi sostén, mi gran consolador. Digno eres, Señor, de tomar el poder, toma mi corazón y mi vida también. Yo te alabo, mi Dios, te bendigo, Señor, yo te adoro, Cordero de Dios. La raíz de David, renuevo de Isaí, mi Jesús, el que habría de venir. Emmanuel, eternal, ungido de Jehová, alabado sea el León de Judá. Digno eres, Señor, de tomar el poder, toma mi corazón y mi vida también. Yo te alabo, mi Dios, te bendigo, Señor, yo te adoro, Cordero de Dios. Yo te adoro, Cordero de Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es
te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Bueno es alabarte, oh Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. Bueno es alabarte, oh Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano. Creceré en la casa del Señor y ahí siempre viviré. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Digno eres, Señor, de tomar el poder. Toma mi corazón y mi vida también. Yo te alabo, mi Dios, te bendigo, Señor. Yo te adoro, Cordero de Dios. Yo te alabo, mi Dios, te bendigo, Señor. Yo te adoro, Cordero de Dios. Digno eres, Señor, de tomar el poder. Toma mi corazón y mi vida también. Yo te alabo, mi Dios, te bendigo, Señor. Yo te adoro, Cordero de Dios. 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 Bendito sea, Señor Jesús. Hoy te alabamos, Cordero de Dios, porque tú eres el único Dios que hay. Bendito sea, Señor Jesús. Alabamos hoy tu nombre, Señor. Damos gloria hoy a nuestro Dios, al Santo de Israel, a aquel que hizo todas las cosas, aquel que reina, aquel que es nuestro Dios. Bendito sea, Señor.
Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez. Cantad, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza. Cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira alabe a Jehová. Lo que respira alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez. Cantad, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza. Cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira alabe a Jehová. Lo que respira alabe a Jehová. Lo que respira alabe a Jehová. Gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Con todo nuestro corazón, Señor, hoy te alabamos. Bendito seas, Jesús, porque tu misericordia, Señor, ha sido mucha para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todas tus misericordias, Señor. Alabamos hoy al Dios de nuestra alma, al Dios de nuestra vida. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Padre del cielo, te
adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, que hoy declara tu poder. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, que hoy declara tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinarás. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, que hoy declara tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinarás. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinarás, por siempre reinarás, por siempre reinarás. Porque solo una cosa deseamos, Señor Jesús: es adorarte, Señor. Es que hoy queremos adorar a aquel que nos ha amado, a aquel que es nuestro Dios. Hoy, Señor, con toda nuestra alma, con todo nuestro aliento, te bendecimos, Señor Jesús. Bendito seas, Jesús. Bendito, bendito el Cordero de Dios. Bendito, bendito
Alabemos su nombre ahora y siempre. Alabemos su nombre ahora y siempre. Bendito, bendito el Cordero de Dios. Bendito, bendito el Cordero de Dios. Alabemos su nombre ahora y siempre. Alabemos su nombre ahora y siempre, por 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 siempre. Alabemos su nombre por siempre, por siempre. Alabemos su nombre, su santo nombre. Por siempre, Señor, te alabaremos. Mientras aliento haya en nuestra vida, Señor, te alabaremos, Señor. Y cuando estemos contigo, Señor, solo una cosa vamos a hacer: adorarte, Señor, contemplarte, alabarte por todos los siglos de los siglos, Señor. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas hoy y por siempre, Señor. Damos gloria a tu nombre, Señor, porque no hay Dios como tú. Bendito seas, Señor. Bendito, Señor, y alabado seas, Jesús.
Muy buenos días cada uno de ustedes, bienvenidos. Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. Gracias a Dios, podemos estar aquí, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de compartir la palabra y que tú puedas estar oyendo es una gran bendición. Dios te puso aquí para escuchar, para que entiendas lo que Él quiere hablar a tu corazón y es muy importante que valores cada palabra, cada mensaje que se comparte cada día que vienes a escuchar la palabra, que lo puedas valorar, que lo puedas absorber como una esponja y que pueda Dios hablarte a tu corazón el día de hoy. Bien, vamos a iniciar el tema del día de hoy, el estudio del día de hoy. Lo hemos titulado ¿Qué es ser discípulo de Jesús? ¿Qué es ser discípulo de Jesús? Y es un tema bastante fundamental, es una de las doctrinas más importantes también, el discipulado, el ser discípulo de Jesús, y es lo que vamos a ir viendo, esta enseñanza muy importante que el mismo Jesucristo nos enseñó en la palabra. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos bendiga y nos ayude en este mensaje. Señor, necesito mucho de tu respaldo y que tú seas el que hables, el que pongas la palabra, el que des la palabra necesaria a cada corazón que está escuchando el día de hoy. Jesús, a cada persona, bendícela, Señor, y que sea de edificación este mensaje y que tú seas el que traigas el fruto, Padre, que puedes traer en cada persona, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que no falte la asistencia de tu Espíritu. Amén. Amén. Pues quiero comentarte que en los tiempos de Cristo, en los tiempos de Jesús, cómo era la educación. La educación en aquel entonces en los niños era algo muy, muy importante en la sociedad, ¿sí? Y algunos niños tenían oportunidad de aprender en la escuela de los rabinos. Y esto quiero platicarte, además de que tenían que tener el oficio en su hogar. Entonces no era nada fácil. Por ejemplo, un niño promedio en la época de Jesús pasaba su tiempo en la sinagoga, alrededor eran grupitos de 25 alumnos, y ya la tarde la dedicaban para aprender el oficio del Padre. ¿Sí? Entonces realmente era poco tiempo que quedaba para jugar, pero sí tenían tiempo para los juegos, los niños. Algunos danzaban, tocaban instrumentos o imitando las ceremonias de los adultos. Pero sin embargo, había la escuela fundamental que los niños frecuentaban, era en la sinagoga, y en la sinagoga se le conocía el nombre de a esta escuela como Baita Sefer, que significa la casa del libro. ¿Qué es lo que hacían ahí estos niños en la época de Jesús? Bueno, lo que hacían precisamente era practicaban la memorización, el hablar en público, hacían cuentas y todo estaba fundamentado en las escrituras. Todo estaba fundamentado especialmente en la Torá, en los libros de Moisés, etc. Y bueno, el maestro hacía que realmente aprendieran todas las áreas de la enseñanza, el cálculo matemático a través de las genealogías que venían en la Biblia, la geografía, por ejemplo, a través de las guerras, dónde se dieron las guerras de Israel. Y así cada una de las materias eran basadas precisamente en la escritura, en la Biblia. Y bueno, el periodo de la escuela de un niño era prácticamente como hasta los 12 o 13 años. Y después ya viene una etapa más importante en la vida del adolescente. Una etapa donde muchos podían tener el privilegio de entrar a una etapa más avanzada. Y a esta etapa de estudio se le conocía como el Beit Midrash, y que significa casa de interpretación. La casa de interpretación, eso quedaba en un lugar separado de la sinagoga, y ahí el alumno podía recibir una educación superior. Y era un privilegio de pocos el poder estudiar ahí, ¿sí? Y así el joven podía avanzar en los estudios hasta llegar a ser un doctor de la ley, por ejemplo, y que era algo muy respetado ante la sociedad, una carrera como esta. Y para eso él debía elegir quién iba a ser su tutor. Y esto es muy importante porque el alumno
en algunas ocasiones yo quisiera que él, este hombre sabio, este hombre respetable, este hombre que tiene testimonio, quiero que sea mi tutor. Y para eso él tenía que acercarse al tutor o con los padres y pedir que si él quería ser el rabino, el doctor que lo educara. Y para eso era muy importante que lo aceptara el maestro, que lo aceptara. Y para aceptarlo tenía que él ver que tenía el potencial, que tenía todas las habilidades y que supuestamente y que se veía una joven responsable, y no cualquiera aceptaban para este estudio. Esto le sucedió, por ejemplo, al apóstol Pablo, cuando dice que en Hechos 22:3, no lo vamos a ver, pero dice que él estuvo o se educó a los pies de un hombre llamado Gamaliel, y seguramente muchas de las cosas que aprendió Pablo, toda la educación que él tenía y los diferentes idiomas que él sabía y la facilidad para escribir, la literatura, todo eso lo aprendió a los pies de Gamaliel. Entonces, el joven aprendiz, el que era aceptado por el maestro, tenía que ser muy sumiso. Era una característica, tenía que ser muy sumiso, igual como lo era con el padre. Debía servirlo mientras estuviera en toda su compañía, con este hombre sabio, y ahí aprendía este joven muchas lecciones, y era especialmente la lección de poder aprender la escritura, la palabra, y poderla ponerla por obra o por práctica en las diferentes situaciones que tenía. Y bueno, así por años duraba este curso, pero aquí en algunos casos, en vez de que el joven buscara al maestro para que a ver con quién iba a estudiar, había otro hecho muy interesante. Era que el maestro o el rabino, que era muy respetado en la sociedad, él podía elegir a un joven para poder ser él su maestro y el joven su alumno, porque reconocía el potencial que él tenía, reconocía su carácter, reconocía que tenía algo especial ese alumno, y lo integraba o lo invitaba para que pudiera colaborar con él y para que estuviera con este rabino. ¿Sí? Ahora, algo muy importante, durante este periodo se tenía un periodo en el cual aproximadamente de un año había 2 escuelas diferentes, unos eran de 3 meses, otros eran de aproximadamente un año, pero en este periodo de tiempo era para ver si iban a continuar o a ver si después de este periodo de prueba iban a pasar la prueba para poder ser ya discípulos verdaderos de estos rabinos, de estos maestros respetados que había. Y pues durante esta prueba tenían que andar caminando mucho, andar como nómadas, andar de un lugar a otro para aprender la vida del maestro, para poder conocer las culturas de los diferentes lugares o de los diferentes pueblos o ciudades que había, y también para aprender lo más posible del carácter del maestro, de la personalidad, de su vida y de cómo decidía y su sabiduría, y todo lo tenían que absorber como una esponja. Entonces hubo uno en la época de Herodes, un rabino que se llamaba Hillel, y que tuvo aproximadamente 80 seguidores inmediatos, ¿sí? Pero aquí lo más interesante es que también después de un tiempo, si el maestro no veía el potencial, no pasaba la prueba el alumno, si no tenía las características necesarias que tenía que formar en el carácter para que este alumno pudiera seguir para ser doctor de la ley, etcétera, pues tenía que hablar con él. Se hablaba con él y le decía, ¿sabes qué? Tú no tienes el potencial, tú no tienes el carácter, tú no tienes las características para hacer esto, así es que pues ya no vas a poder trabajar, no vas a poder estudiar conmigo. Y era un golpe durísimo para él y un golpe muy duro para toda la familia, que muchas veces también era bastante caro, porque a veces si la familia tenía los recursos para poder sustentar
los viajes que hacían y el costo que tenía alimentarlos y poder pagar toda esta escuela era caro. Y cuando no lo tenían, pues había gente que los apoyaba en la comunidad. Por eso Jesús en una ocasión mandó a sus discípulos, a 70 más o menos que tenía, y bueno, dice que iban a los pueblos y dice, bueno, si vas allí al lugar donde vas a compartir, si te reciben, entonces la paz va a venir sobre ellos también, ¿verdad? Y si no te reciben, pues sacude los pies. ¿Por qué? Porque era una costumbre también que los apoyaba la comunidad alrededor y les compartían comida, les compartían agua o los trataban con hospitalidad y otras personas no. Entonces podemos entender la escritura mejor. Ahora, aquí lo interesante es que el rabino, el doctor de la ley, iba despidiendo a uno, iba despidiendo al otro y solamente uno, dos, algunos pocos se quedaban seleccionados, vamos a decirlo así, porque tenían algo especial. Tenían esos alumnos, el potencial, el carácter, habían absorbido la enseñanza como una esponja, estaban atentos para poder aprender la vida y la forma de vida del sabio, del ejemplo, tenerlo completamente. Y esa persona tenía algo muy, muy especial. Esos jóvenes, para ser aceptados oficialmente, después de un año de prueba o después de 30 días de prueba, dependiendo de la escuela o del maestro que tenía, cuando estaban ahí en el Beit Midrash, estaba realmente eran pocos los que tenían esa especie de carisma, de unción, de carácter, etcétera, y a ellos son los que los elegían para poder ser esos seguidores de estos rabinos, de estos personas que los seguían. Ahora, con esto podemos entender, con esta pequeña introducción, cuando Jesús dice en Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces, cuando Jesús hablaba estas palabras, los discípulos entendían perfectamente que en este caso Jesús era los que los había elegido. Y no los había elegido porque tuvieran el potencial, como en el caso del Beit Midrash, sino los había elegido porque se sentían indignos, porque no tenían las letras, porque no tenían el estudio, porque no tenían nada. De hecho, eligió a los que podríamos pensar que eran los menos preparados, a los que no sabían hablar, a los que eran atrabancados, a los que eran indecisos, a los que no tenían carácter. Porque en este caso, Jesús los eligió para Él, realmente de lo más vil y menospreciado, eligió a cada uno de los discípulos. Entonces, número 1, lo que vamos a ver es que Jesús eligió a sus discípulos, pero también Jesús nos pide, mediante este discipulado, mediante aquellos que caminan con Jesús, nos pide que nosotros sí tengamos ciertos requisitos que debemos de seguir a Jesús, en los cuales los vamos a ver a continuación. Tenemos que tener cierta forma de vida y va a ser una demanda como nunca antes la había ningún maestro solicitado. Una demanda altísima y un costo muy grande. Sí, ahorita lo vamos a ver. Ahora aquí dice que Jesús nos eligió para que llevemos mucho fruto. ¿Cuál es el fruto que debemos de llevar? Sí, pues el fruto es ser como Jesús. Llevar mucho fruto es ser más como Cristo. De hecho, ese es el propósito que debemos de tener, que debe haber en nuestro corazón. Y así como aquellos alumnos absorbían y aprendían todo de su maestro y su forma de ser, su carácter, su forma, todo lo seguían y dejaban todas las cosas, dejaban su casa y su familia. De la misma manera, Jesús nos pide a nosotros que para poder ser discípulos de Él, tenemos nosotros que dejarlo todo y aprender de Él, cada forma de su carácter. Y para poder aprender de Él, tenemos que ser muy estudiosos de la Biblia, de su carácter, de lo que dice los evangelios,
¿sí? De lo que nos enseña en toda la Escritura. En 1 de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces aquí dice, ¿para qué fuimos llamados? ¿Sí? Pues para que así como Jesús padeció por nosotros, es un gran ejemplo que nos está dando para que sigamos sus pisadas, ¿sí? Y aunque nosotros no podemos tener al Maestro frente a frente, tenemos la Biblia, tenemos las Escrituras en las cuales nosotros podemos conocer su carácter y poder decir, yo quiero ser como Jesús. Que esa sea la más grande meta en tu vida, el poder ser como Jesús. El camino ya está trazado, ¿sí? Es el ejemplo que Él nos ha dado para seguir. Que Él, estando en la condición de hombre, dice Filipenses, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. En otras palabras, nosotros no podemos ser discípulos de Jesús si en nosotros no hay esa misma obediencia que Él tuvo para con el Padre. Entonces, cabe resaltar que esa obediencia fue hasta la muerte y nosotros tenemos que obedecer a Jesús en cada momento. Entonces, cuando nosotros estamos siendo discípulos de Jesús, que tenemos que entender una cosa, nuestro máximo objetivo, nuestra máxima meta es que yo quiero ser como Él, quiero tener su paciencia, quiero tener su misericordia, quiero aprender realmente a hablar como Él habló y voy a absorber todo lo que yo aprenda mientras esté caminando en este mundo, estudiando la Escritura, orando, buscando realmente que Él transforme mi carácter para que pueda yo ser más como Jesús, porque el ejemplo me lo ha puesto Él. Ahora, ¿qué es un verdadero discípulo de Cristo? O sea, un discípulo es un alumno y ser un discípulo de Jesucristo es ser su alumno y tenerlo a Él como maestro, así como estudiábamos el ejemplo de los jóvenes judíos que tenían a su maestro y que les pedía requisitos y todo esto. Bueno, de la misma manera, nosotros tenemos a un maestro que es Jesús y nos pide condiciones muy, muy importantes. Ser un discípulo de Jesús es no solamente llamarnos cristianos, tenemos que seguir su ejemplo y tenemos que vivir como Cristo, ¿sí? Que nuestros intereses sean los intereses de Él, ¿sí? Que abrazamos sus principios, abrazamos su doctrina, seguimos realmente su ejemplo y una condición para poder ser salvo es que realmente seas un verdadero discípulo y que aceptes las condiciones que Él está pidiendo. ¿Sí? Las condiciones para ser alumno de Cristo, para ser discípulo de Cristo. Y hay condiciones que vamos a ver a continuación. En primer lugar, Lucas 14:33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Te voy a decir lo que no quiere decir esto. No quiere decir que ahorita vas a ir a vender tu casa, vender tu coche y venderlo todo para donarlo a una institución o para darlo el dinero a la iglesia. Eso no quiere decir. O que si tú tienes dinero, un buen trabajo, vas a hacerte pobre o vas a vivir en una condición de extrema pobreza. Eso no quiere decir tampoco. ¿Sí? Tampoco es un trueque, un cambio en el que, ok, Señor, yo te doy mis cosas y tú me das la salvación. Es una intención malísima. Esa es una intención equivocada porque Dios no necesita nada de ti. ¿Sí? Desafortunadamente mucha gente cree que renunciar es dejar las cosas terrenales o que a cambio de que me dé la salvación voy a hacer esfuerzos, voy a hacer mandos, voy a hacer todo lo que trabajar para Dios para que tú me des la salvación. Y todas esas intenciones son muy, muy equivocadas. ¿Sí? Te voy a decir entonces lo que sí es renunciar a todo lo que posees. Número 1, tiene que ser una renuncia de corazón. ¿Sí? Un cambio radical en tu corazón.
Y eso implica, primero, humillarte. Estas son las condiciones para ser discípulo de Jesús. Y si tú no eres discípulo, no eres salvo. No puedes ser salvo. Entonces, en primer lugar, ¿quieres ser discípulo de Jesús? Sí, tiene que romper con tu corazón egoísta. Un cambio radical de tu corazón. Sí, romper con el egoísmo. Para poder romper con tu egoísmo, necesitas humillarte, necesitas ver que el egoísmo ha traído muchos pecados a tu vida y que tu vida es una vida llena de pecado y que necesitas humillarte hasta el suelo. Hasta que te consideres como una persona incapaz, un discapacitado espiritual, así como hay personas que no pueden caminar porque tienen una discapacidad, tienen capacidades diferentes. Así también un discípulo de Jesús no puede hacer nada si Dios no lo ayuda. O sea, hablo de las cosas espirituales, cosas realmente del reino, ¿verdad? Abandonar todo por Cristo es dejar de ser dueño tú mismo. ¿Qué significa? Que una persona impía, pecadora, se cree dueña de sí mismo y cree que puede hacer su vida con su vida lo que quiera, que puede aprovechar el tiempo como él quiera y tomar las decisiones que le dé la gana. Pero aquí Dios quiere quebrar tu corazón y decir, ya no debes ser tu dueño de sí mismo. Tú eres mío, tu tiempo es mío, tus decisiones importantes tienes que consultarlas conmigo. ¿Sí? Abandonar todo para seguir a Jesús es hacerlo, pero hacerlo por amor. No como una obligación, no como un esclavo que, pues tengo que hacerlo, qué difícil. O lo voy a hacer a cambio de que Él me dé la salvación o a cambio de esto, no. Tiene que haber un amor por sobre todas las cosas, porque Él es bueno, porque su misericordia es mucha contigo y que tú no mereces realmente entrar a ser discípulo de Jesús, a ser salvo, no lo mereces, no eres digno de hacerlo y Él te eligió, como lo vimos. Te elige para que vengas a ser discípulo. Pero tienes que aceptar las condiciones. Tienes que renunciar a tu corazón. Y cuando tú renuncias a tu corazón, tú renuncias a todo lo que posees. Porque ya te das cuenta que tu dinero, que tu casa, que tu auto, que tu cuenta bancaria, que tu pensión, que todo lo que estás haciendo, ya no te corresponde a ti, ya no es tuya. Ya lo estás entregando a Cristo y aunque lo vas a utilizar para poder bendecir a tu familia, sin embargo ya estás renunciando a eso. Y en el momento que Jesús te diga, ¿sabes qué? Haz esto, haz lo otro, tú vas a obedecer a Jesús porque tú ya estás renunciando a todo lo que posees. En el momento que una persona se quebranta, se arrepiente y ve su pecado y su maldad y se siente indigno de ser realmente perdonado, en ese momento que Jesús le perdona, en ese momento hay una regeneración. ¿Qué significa? Que has nacido de nuevo. Y cuando has nacido de nuevo, requiere Jesús continuamente una completa renuncia de tus intereses egoístas. Que tu meta principal en tu vida no es lo que te gusta, no es la carrera que te gusta a ti porque te gusta nada más o porque quieres ganar dinero para vivir cómodamente. Que tu meta principal es extender el reino, amar a Cristo realmente y ser como Cristo. Como lo vimos al principio, la meta principal, ser como mi maestro. Quiero ser como mi maestro y para eso Él me está pidiendo que renuncie a mí mismo. Una completa consagración de Dios. Dejarlo todo es indispensable para la salvación. Muchas veces, hermanos, caminamos en el camino de Jesús y a través de los años, a través del tiempo, empiezas a caer en ciertos moldes, empiezas a caer en ciertas formas, empiezas a tener afanes, empiezas a tener de alguna manera, empiezas a descuidar tu relación con Dios. ¿Y qué sucede? Empiezas a perder esta condición. Ya no estás renunciando a todo. ¿Sí? Ya dejaste de renunciar y empieza a revivir
los intereses egoístas, el corazón egoísta, y en este momento es cuando necesitas humillarte, hacer un alto, volverte a humillar, volverte a rendir a Cristo, a rendirle todo lo que tú tienes nuevamente. Cada día, hermanos, cada día. Abandonarlo todo es indispensable para que Jesús te enseñe, para recibir la palabra viva en tu corazón. Si tú eres una persona egoísta, y Dios es muy bueno y es muy misericordioso, entonces ya no están caminando en el mismo sentir tú y Dios. Ya no pueden caminar. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no anduvieren de acuerdo? Dice la Escritura. Tú eres egoísta, tienes tus propios intereses, tienes una doble visión, ¿sí? Como estudiábamos el domingo anterior, ¿sí? Si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿Sí? ¿Qué significa? Que si no tienes una meta, si no tienes una sola visión, entonces ya hay varias metas en tu vida, ¿sí? Ya hay varias metas en tu vida. Entonces, que no seas de doble ánimo, que no seas de doble visión, que no seas de dos metas. Tienes que estar lleno de luz, dice Mateo. Y el estar lleno de luz es cuando tienes una sola forma, una sola dirección, una sola meta. Cuando has nacido de nuevo, empiezas a ver la Biblia diferente. Cuando estás renunciando a todo lo que posees, empiezas a ver todo diferente. Empiezas a ver realmente la Escritura de una forma distinta, te bendice todo porque ya no hay un corazón egoísta. Ya hay honestidad, hay sencillez, hay disposición a conocer la verdad. Sobre cualquier cosa quieres conocer la verdad, sea lo que sea, aún te duela, aún te quebrante, aún te diga Jesús que no estás bien, lo que sea, pero tú quieres conocer la verdad porque has renunciado a tu propia vida. Estás muerto a ti mismo. Una persona muerta pues no reacciona, ¿verdad? Una persona muerta la puedes mover de un lugar a otro, la puedes enterrar o no la puedes enterrar, la puedes incinerar, es un cuerpo, no siente. Y la misma situación es el requisito, que en nuestras metas, en nuestro corazón, estamos muertos a nosotros mismos y ahora seguimos las cosas de Dios. Punto número siguiente. Para ser discípulo de Cristo, debes amar a Cristo mucho más que a tu familia. Dice la Biblia que grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, grandes multitudes iban. ¿Sí? Y cuando Jesús les dice, si alguno viene a mí, Lucas 14, 26 y 27, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa? Muchos se preguntan, bueno, Jesús nos está pidiendo que odiemos a nuestra familia o que la aborrezcamos. Pues no necesariamente. La condición que te está pidiendo Jesús es que el amor que debes de tenerle a Cristo debe de ser muchísimo, muchísimo más que a tu familia. Que si los comparamos el amor de Jesús con el amor de tu familia, es como si aborrecieras a tu familia, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Entonces, yo sé que amas mucho a tus hijos, amas mucho a tus hermanos, amas mucho a tu padre, a tu esposo, a tu esposa, pero la condición para ser discípulo de Cristo es que a Él lo debes de amar muchísimo, muchísimo más. Y las multitudes que venían con Él, cuando escuchaban estas palabras, muchos ya no querían ser sus discípulos. Muchos ya no querían seguir adelante y decían, esta palabra es muy dura, ¿quién la podrá soportar? Entonces, fue un mensaje que rompió con todo lo que es el humanismo. El mensaje que vino a traer Jesús es un mensaje que quebró toda la sociedad, el mensaje que pudiera haber traído cualquier líder, cualquier emperador, cualquier rey, cualquier profeta. Nadie jamás en la historia había traído un mensaje
que rompa con el egoísmo, que rompa con el deseo de la carne, con el placer que quiere el ser humano. ¿Por qué? Porque cualquier líder, aún en la actualidad, vemos líderes religiosos que solamente quieren alimentar la carne, alimentar el deseo de la gente. Vemos falsos profetas que predican el evangelio de la prosperidad y les dicen que si ellos les dan sus diezmos y sus ofrendas, entonces Dios te va a multiplicar y Dios te va a hacer rico y vas a vivir cómodamente. Y todos levantan la mano, amén, amén. Porque están alimentando el ego de la gente, la codicia de la gente. Ese no es el mensaje de Jesús. Ningún líder de ninguna religión, ni budista, ni musulmana, ni cualquier líder de religión ha hablado como habló Jesús, donde rompe con el egoísmo, donde rompe con lo que más quieres en tu vida, que es a tu misma familia, que es el círculo familiar, lo que más amamos, lo que más queremos, y dices, rompe eso también. Rompe eso también. Si tienes que elegir entre Jesús y tu familia, y hay muchos casos de nuevos convertidos en muchos países que tienen que elegir entre Jesús y su familia. Por ejemplo, hay jóvenes musulmanes que han convertido a Cristo, se han convertido a Cristo y han tenido que abandonar a sus familias porque sus familias ferozmente quieren atacarlo. Judíos ortodoxos que han tenido que elegir entre sus familias y Jesús. Un hombre cuando era un joven fue expulsado de su hogar judío por confiar en Jesús. Y no vio a sus padres por muchos años. Finalmente supo que su madre se estaba muriendo y con un corazón pesado fue a verla en el hospital. Y cuando ella lo vio, entrando en la habitación, ella le gritó, ¡fuera! ¡Vete con tu Jesús! Y a partir de ahí nunca volvió a ver a su madre. Hay casos, hermanos y amigos, que realmente te hacen pensar y te hacen decir, ¿cómo es posible que la gente tenga que tomar este tipo de decisiones? Y Jesús ahí es donde te hace ver si quieres verdaderamente caminar con Él o no. Spurgeon dijo que una historia donde habla de un mártir, John Rogers, que iba a ser quemado en la hoguera por Jesús, y cómo sus enemigos habían fallado en alejarlo de su firmeza. O sea, sus enemigos le decían, mira, niega a Cristo, y etcétera, y te va a ir bien. Hicieron un intento para que el hombre se alejara de Cristo o renunciara a su dicho de amar a Dios o de seguir a Cristo. Entonces, este buen hombre estaba en camino a ser quemado y le trajeron a su esposa y a sus 11 hijos al encuentro. Toda su familia estaba devastada. Estaban viendo cómo iban a quemar a su padre. Lloraban. Se arrodillaron ante él y le rogaban que se retractase. Su esposa le suplicó, esposo mío, no seas tan obstinado. No vaya a ser quemado en la hoguera. Cada uno de los hijos le dijo, Padre, vive por mí. Y por mí, Padre, por favor, vive. Esa fue una prueba que él no se lo esperaba. Pero mientras estaba allí, rodeado de su familia, dijo, Dios sabe cuánto los amo a todos. Y cuánto de buena gana por ustedes haría cualquier cosa, con una conciencia limpia para hacerlos felices. Pero comparado con Jesús y su evangelio que amo de todo corazón y alma, debo renunciar a todos. Y debo ir y entregar mi cuerpo para ser quemado por la verdad de Jesús. Por lo tanto, no llores ni rompas mi corazón. Es tremendo, ¿no? Ejemplo, qué decisión tan difícil tuvo que tomar este hombre y qué prueba tan dura el poner a su familia ahí a rogarle que se retractara de Jesús. Punto siguiente. Para ser discípulo debes amar a Cristo más que a tu propia vida. En Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y así como este ejemplo de este mártir que
que contamos hace un momento, hay muchísimos, ¿sí? Hay miles y miles de muertos en la época del Imperio Romano, que los llevaban al Coliseo, a las fieras, y ahí en las fieras pues cantaban sus himnos y eran despedazados por las fieras o en la hoguera, y podemos contar muchos casos. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a un museo que era el Museo de los Instrumentos de Tortura que utilizaron en la época de la Inquisición. Y nos quedamos asombrados, impactados de esas máquinas que pareciera que fueron inspiradas, o más bien fueron inspiradas por el mismo Satanás para poder hacer sufrir a la gente de una forma inimaginable. Y máquinas donde poco a poco los hacían sufrir, enterrando cuchillos en el cuerpo, que poco a poco les enterraban picos antes de morir, como que no permitían que murieran, sino que sufrieran lo más posible. Eran máquinas horrendas, pero muchas veces nos preguntamos y decimos, bueno, a lo mejor yo no voy a poder soportar algo así. Pero una de las cosas más maravillosas que podemos nosotros confiar en Cristo es que cuando estamos caminando con Él y cuando eres discípulo de Jesús, a ellos les dio una gracia. Les dio una gracia sobrenatural que pudieron ellos ser valientes, ser firmes y sobre todo no renunciar a su fe, y el Espíritu de Dios llenando sus vidas como nunca antes. No faltó la gracia, no faltó la llenura del Espíritu, no faltó la fuerza, la fortaleza, y así a lo mejor nosotros en nuestro país no somos perseguidos de esta manera o no somos torturados de esta manera, pero muchas veces tenemos pruebas, tenemos que decidir entre Jesús y los hombres, entre Jesús y un trabajo. A veces podemos perder un trabajo, podemos ganar menos dinero o podemos ganarnos el odio de nuestra familia, y consuélate. ¿Por qué? Porque eres discípulo de Cristo, porque eres discípulo del Maestro, del Rey de Reyes, no como aquellos sabios rabinos respetables de la época de Jesús que entrenaban a los jóvenes y que era un gran privilegio seguirlos, como Pablo a los pies de Gamaliel, sino con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, poder ser realmente, caminar con Él, así como caminaron sus discípulos, pero nosotros teniendo a Jesús en nuestros corazones, realmente es un privilegio muy grande. Y no importa, puedes tener una prueba, una situación, y recuerda que siempre ha habido gente que dio su vida y que Él quiere que renunciemos a todo. Punto siguiente. Jesús debe ser amado más que cualquier otra cosa. Jesús debe ser amado más que cualquier otra cosa. Jesús debe ser amado más que cualquier otra cosa, si no, no podemos ser sus discípulos. Jesús debe tener servidores de todo corazón. Y si vienes a Él para ser su discípulo, debes de llevar contigo tu vida en una verdadera conversión, en una verdadera humillación delante de Él, y ver que Él te ama por sobre todas las cosas y que Él exige nuestra lealtad plena. Él exige que seamos leales al Señor de señores, al Rey de reyes, ¿sí? Y que todo lo que sea necesario, que nos neguemos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Eres un discípulo de Jesús? Dice la palabra que si alguno viene a mí y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. En otro texto dice, el que no se niega a sí mismo, si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa? Que en cada momento de nuestra vida, ¿sí?, tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestra comodidad. Hay veces que por
poder atender a algún enfermo, tenemos que renunciar a nuestro sueño. Hay veces que para algo tan sencillo como que tenemos que orar cada día, tenemos que renunciar a nuestro sueño, tenemos que renunciar a la comodidad de levantarte un poquito más tarde y tenemos que negarnos a cosas pequeñas. Y desde ahí empieza tu discipulado. Desde ahí tenemos que empezar nuestro discipulado. Porque Jesús nos enseña a negarnos en cada día. Nos pide negarnos cada día. Negarnos a nosotros mismos. ¿Sí? A la hora de estudiar la Biblia se requiere concentrarte, se requiere despertarte, se requiere sentarte en una silla y abrir la escritura y estás cansado, pero tienes que negarte, formar carácter de Jesús realmente. Recuerdo a Jesús cómo él se negaba cada momento donde iba a orar toda la noche, por ejemplo, a un lugar, o iba cansado del camino con muchísima sed y muchísima hambre y llega con aquella mujer samaritana y tenía muchísima sed, pero en vez de eso aprovecha el tiempo para poder compartirle a la mujer samaritana. Y dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y se negaba, se humillaba en cada momento. Largas caminatas, cansancios, etcétera. Hay veces que tenemos que negarnos a ciertos placeres o ciertas cosas que son lícitas. Es bonito a veces tener algún compañerismo o alguna reunión, pero pues tengo que estudiar, tengo que compartir, tengo que ir a visitar a una persona y siempre tenemos que darle prioridad a lo que más se necesita. Y a veces tienes que dejar a lo mejor un compañerismo, a lo mejor estar conviviendo en algún lugar por poder tomar la decisión. Y entonces nuestra vida va a ser una vida de tomar decisiones. Si hay una situación en la que, tienes que ir a cuidar a un enfermo o ir a convivir con algunos hermanos en la iglesia, etcétera, ¿qué decisión vas a tomar? La decisión va a ser radical para ver si estás caminando en el discipulado de Cristo, ser discípulo de Cristo, renunciando a todo lo que posees, o te tomas por el lado de la comodidad, el lado fácil. ¿Sí? A veces se tiene que uno trabajar mucho, si eres joven, si eres soltero, trabajar para el reino, dedicarte, cansarte, dormirte cansadísimo, esforzarte en tu trabajo, en tu escuela, pero más en Cristo. Y si vas a tomar una decisión entre el reino y otras cosas, ahí ves si tu corazón está rendido o no. Finalmente, yo te exhorto, yo te animo a que rindas tu corazón, a que hagas un alto, que medites realmente si eres discípulo de Jesús, si estás caminando siendo un verdadero discípulo de Jesús. ¿Sí? Si ya lo has perdido ese discipulado, si ya no estás caminando siendo el alumno que tiene las condiciones que son para que Él te enseñe, para que Él te hable, para que Él te ministre. Si no es así, tienes que humillarte hasta el suelo, tienes que rendir todo tu corazón, rendirte, humillarte, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, hacer un alto en tu vida el día de hoy, ¿sí? Y comprometerte en un corazón rendido al egoísmo, rendido a la comodidad, renunciar a la comodidad, renunciar al egoísmo, renunciar a todas aquellas cosas que nos están estorbando para amar a Jesús. Y es la misma familia que tú la puedas amar más a Jesús, mucho más que cualquier otra cosa. ¿Lo amas más que cualquier otra cosa en este mundo? ¿Tienes sometido tu corazón a Dios, a Cristo? ¿Pruebas tu lealtad a Él por la forma como vives? ¿Eres un verdadero discípulo de Jesús? Yo te invito a humillarte, a humillarte. Si tú no eres salvo, es porque no has entendido que para ser discípulo de Jesús tienes que aceptar sus condiciones. Y si tú tienes egoísmo, amor a cierto pecado, amor a tus cosas, amor a tus metas, amor a tu trabajo más que a Dios, amor a tus compromisos, no has renunciado a todo lo que posees. Renuncia de todo corazón aquí, en tu corazón. Humíllate. Y el día que digas, voy a renunciar a todo, tú podrás
realmente buscar a Dios con todo tu corazón. Calcula el costo. Dice la Escritura que el que quiera hacer una torre, pues primero calcule los gastos, no voy a hacer que la dejes a medias. Jesús es muy claro para poder caminar con Él. Es un privilegio enorme ser su discípulo. Es un privilegio grandísimo ser su discípulo. Pero no lo podrás hacer si no aceptas las condiciones que Él te está pidiendo. Oremos, por favor. Señor Jesús, transforma nuestros corazones, Señor. Ven, Señor, y ayuda a cada uno, Señor, a rendir su corazón para poder seguir a Cristo, para poder seguirte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Rogamos, Padre, que se entienda el mensaje que tú quisiste dar, un mensaje transformador y un mensaje que viene a romper cualquier corazón, Señor, egoísta. Trata con cada uno, Señor, y ven, Señor, a formar verdaderos discípulos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.